Bienvenidos una vez más al curso de Psicología del Adolescente de la especialidad de Comunicación. Para cerrar el ciclo sobre los temas vistos en sesiones anteriores, hoy vamos a terminar con la teoría ecológico-contextual. Es una teoría desarrollada por Urie Bronfenbrenner. El modelo ecológico de Bronfenbrenner fue diseñado y elaborado por Urie Bronfenbrenner, un psicólogo ruso nacido en Moscú en 1917. Su postulado básico señala la influencia de los ambientes naturales como fuente principal de influencia sobre la conducta y el desarrollo psicológico de las personas. El modelo determina una serie de estructuras ambientales en diferentes niveles en los que se desenvuelve el ser humano. Vean, esta teoría nos ofrece 4 sistemas que conforman el modelo. Tenemos al individuo en el centro, tenemos al microsistema, al mesosistema, exosistema y macrosistema. Vamos a ir hablando de uno en uno para tener una idea más amplia de a qué se refiere cada uno de estos contextos y cómo influyen en la vida de cada individuo. El microsistema. El microsistema son los ambientes cotidianos, es el nivel más cercano a la persona. Es relativamente estable y los elementos del microsistema se retroalimentan unos a otros. Cualquier situación que pase en el microsistema puede afectar directamente a la persona. Las relaciones con las personas que interactúan marcan el desarrollo cognitivo, moral, emocional, ético y conductual. ¿Qué incluye el microsistema? Incluye los comportamientos, los roles y las relaciones características de los contextos cotidianos en el que se desenvuelve un individuo. Cuando nacemos, el primer sistema al cual está sujeto un individuo es al microsistema. Casi que el desarrollo de nuestra infancia lo hacemos dentro de este contexto. Con el paso de los años nos vamos abriendo paso a los siguientes contextos. Mesosistema. El mesosistema es la relación entre dos o más entornos en los cuales el individuo participa activamente. Hace referencia a la retroalimentación entre microsistemas anteriormente descritos. Por ejemplo, la interrelación que debemos mantener entre familia y trabajo, entre vida social y colegio. Como podemos ver, en el mesosistema es cuando un individuo ya no solo está en casa, rodeado de lo cotidiano, sino que ya tiene relación con otros individuos, ¿sí? Y estos otros contextos influyen o dejan información entre los microsistemas. Trata de la potenciación de conductas, es decir, aspectos aprendidos y reforzados en dos microsistemas diferentes. Establece el grado de apoyo social que posee una persona. ¿Qué contextos están incluidos en el mesosistema? En el mesosistema podemos encontrar nuestras relaciones con amigos, el grupo de trabajo o en el caso de los niños y adolescentes, el grupo de personas con las que hacen natación, el club deportivo, donde participan en el establecimiento educativo. Cada uno de ellos es un sistema que conforman al mesosistema. Si bien es cierto, salen del contexto cotidiano, pero afectan directamente a la persona. El exosistema incluye todos aquellos entornos en donde la persona no participa en forma directa. Por ejemplo, el lugar de trabajo de la esposa, la escuela de los hijos, el grupo de amigos del hermano, ¿sí? El grupo de tenis de la hermana, ¿sí? La persona no participa directamente en este entorno, pero sí tiene influencia en su vida. Acá recae mucho la opinión de los terceros, la historia familiar o social y la calidad relacional de los individuos más próximos a una persona determina el estado de satisfacción de estos. Y por último tenemos al macrosistema, que el macrosistema engloba todos los factores ligados a la cultura y al momento histórico-cultural en el que se desarrolla la persona.
La clase social, el grupo étnico, religioso, las costumbres, las normas socioculturales determinan en gran parte el desarrollo individual de cada persona y la calidad en sus relaciones. También en el macrosistema influyen las políticas gubernamentales, las normas socioculturales y más allá de las normas existe una gran variedad de reglas de funcionamiento que está dictaminado por la valoración social de los integrantes. De este modo, los 4 entornos, según esta teoría, ejercen influencia en el desarrollo de un individuo. Valoraciones finales. Esta teoría nos proporciona un análisis detallado de cómo los factores ambientales influyen en el desarrollo humano, cómo el contexto y el ambiente influyen en el desarrollo personal. El modelo explica el desarrollo personal únicamente a través del aspecto contextual, ¿sí? No toma en cuenta que cada individuo nace con una parte biológica que determina su desarrollo o progresión. A diferencia de las teorías que hemos visto anteriormente, sí, según Piaget era lo cognitivo, según Vygotsky es el aprendizaje social, en este caso él se centra únicamente en la influencia de estos contextos o entornos y la influencia que tienen en el individuo. Así pues, a pesar de que el modelo ecológico resulta una muy buena teoría para explicar el desarrollo individual, carece de elementos explicativos acerca de las diferencias biológicas de las personas. Todos los niveles del modelo ecológico propuesto dependen unos con otros. Se sugieren de una participación continua de diferentes contextos y de una comunicación entre ellos. Bronfenbrenner ve la inestabilidad y la imprevisibilidad de la vida familiar que ha creado nuestra economía como la fuerza más destructiva para el desarrollo del niño. Los infantes no tienen la interacción mutua constante con los adultos que es necesaria para su desarrollo. De acuerdo con la teoría ecológica, si las relaciones en el microsistema inmediato se rompen, el niño no tendrá las herramientas para explorar otras partes de su entorno. Los que busquen las afirmaciones que deben estar presentes en las relaciones niño-padre con posteridad lo acabarán haciendo en lugares inapropiados. Estas deficiencias se manifiestan especialmente en la adolescencia, como conductas antisociales, faltas de autodisciplina y la incapacidad para proporcionar autodirección. Como ustedes pueden ver, la influencia de estos contextos y del microsistema y la relación que se tenga con los padres va a tener desencadenantes o consecuencias en la adolescencia. Es por ello la importancia del desarrollo correcto del entorno de estos 4 sistemas que incluye la teoría ecológico-contextual. El individuo está en el centro. Su principal entorno es el microsistema, pero conforme va creciendo se va relacionando con otros entornos y estos entornos inciden en el desarrollo de la persona. La principal crítica, como ya lo vimos hacia esta teoría, es que solo se enfoca en lo contextual, no toma en cuenta las bases biológicas o lo que cada persona trae en sí, ni lo psicológico como estaba como estaba establecido en la teoría de Sigmund Freud en el inconsciente. La influencia de esta teoría es solo en el entorno. Más a nuestro curso Psicología del Adolescente y el día de hoy abordaremos el tema Desarrollo Moral. El ser humano vive en sociedad, interactuando continuamente con sus semejantes y teniendo los propios actos consecuencias sobre los otros. En este contexto se ha elaborado todo un código no solo normativo, sino también moral en función de las creencias compartidas sobre lo que resulta o no aceptable o los valores que seguimos. Aunque desde el momento en que nacemos estamos sumergidos en él, lo cierto es que la moral no surge espontáneamente, sino que se va desarrollando poco a poco a lo largo de nuestra evolución y maduración.
Ello tiene un enorme interés a nivel científico y son muchos los autores que han explorado y desarrollado teorías respecto a cómo aparece la moral en el ser humano. En este caso, hoy vamos a analizar dos autores, la teoría del desarrollo moral de Jean Piaget y la teoría del desarrollo moral de Kolbe. Jean Piaget es uno de los más reconocidos autores en lo que respecta al estudio del desarrollo infantil, siendo uno de los padres de la psicología evolutiva. Una de sus contribuciones más importantes es su teoría del desarrollo cognitivo, pero también valoró y generó una teoría del desarrollo moral. La teoría del desarrollo de Piaget considera que de cara para poder hablar de moral va a ser necesario adquirir un nivel de desarrollo equivalente a los 2 años de edad, equivalente al periodo preoperacional. A partir de dicho punto, el ser humano va a ir desarrollando una moral cada vez más compleja según su capacidad cognitiva. Se va a ir haciendo mayor y con capacidad para el pensamiento abstracto e hipotético deductivo. Así, la evolución de la moral depende de las propias habilidades cognitivas para ir avanzando. Es necesario ir reorganizando y añadiendo información a los esquemas previamente existentes. Además de ello, será necesaria la interacción con sus iguales, como principal mecanismo para adquirir información y dejar de lado el egocentrismo propio de las primeras etapas vitales. Por último, es imprescindible que poco a poco y según se va adquiriendo y dominando las capacidades y el pensamiento hipotético deductivo, se vaya produciendo un progresivo alejamiento e independencia de los progenitores y su punto de vista, siendo este necesario para que se desarrolle cierto relativismo y capacidad crítica propia. Si bien la teoría del desarrollo de Piaget en la actualidad no es considerada la mejor, lo cierto es que sus estudios sirvieron de inspiración e incluso son la base para el desarrollo de otras teorías. En la teoría del desarrollo moral de Piaget, la moral es definida como el conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas. La moral es valorada como un conjunto de reglas que el menor es capaz de obedecer y comprender en mayor o menor medida. ¿Cómo aprendemos la moral? El autor propone 3 aspectos de razonamiento moral para formular sus teorías. Primero, es necesario el desarrollo de la inteligencia. Segundo, las relaciones entre iguales. Y tercero, la progresiva independencia de la coacción de las normas de los adultos. El primer factor, el desarrollo de la inteligencia, es el más importante, ya que es el que permite a los otros dos actuar. Piaget estableció varias etapas del desarrollo moral. Busca entender la moralidad de adentro hacia afuera como entendimiento del sujeto que luego se expresa en sus actitudes. Las etapas o estadios dependen por una parte de la maduración biológica del individuo y por otra por la influencia del medio social. Para comprender la moral al interior de un individuo es necesario definir su estructura cognitiva, es decir, la lógica y los patrones de pensamiento que rigen el entendimiento moral básico de un individuo. Si bien la teoría del desarrollo moral de Piaget no es en la actualidad la mejor considerada, lo cierto es que sus estudios sirvieron de inspiración e incluso de base para el desarrollo de otros muchos. Ello incluye la teoría de Kolbe, probablemente una de las más conocidas. Para Piaget existen 3 etapas o estadios propuestos: la etapa moral autónoma, la etapa moral heterónoma y la premoral. Etapa premoral o depresión adulta, también conocida como un estadio moral, depresión adulta. En esta primera etapa corresponde a un nivel de desarrollo equivalente al promedio de un niño de 2 a 5 años de edad. Surge el lenguaje y empieza a poder identificar sus intenciones. Los patrones de comportamiento y las limitaciones a este dependen por entero de la imposición externa por parte de la familia o de las figuras de autoridad.
pero no se concibe la regla o norma moral como algo relevante. Los niños son capaces de representar las cosas y las acciones por medio del lenguaje. Esto le permite recordar sus acciones y relatar sus intenciones en el futuro. Sin embargo, no pueden aún realizar razonamientos abstractos, por lo que no pueden comprender el significado de las normas generales. Estadio número 2. El estadio de la solidaridad entre iguales. La segunda de las etapas se da entre los 5 y los 10 años, apareciendo las reglas como algo procedente del exterior, pero que se comprende como relevante y de obligado cumplimiento, siendo algo inflexible. La ruptura de la norma se ve como algo enteramente castigable y visto como una falta, siendo pues mal vista. Surge la idea de justicia y honestidad, así como la necesidad de respeto mutuo entre iguales. La mentira está mal vista y se acepta el castigo, sin tener en cuenta posibles variables atenuantes o intenciones. Los niños adquieren la capacidad de realizar operaciones mentales con los objetos que tienen delante. El respeto a las normas se deriva del respeto al grupo y la necesidad de un cierto orden en el mismo para el mantenimiento del juego. Y número 3, estadio moral de equidad. Se da a partir de los 10 años de edad. Es en la etapa de las operaciones concretas e incluso al inicio de las formales. En esta etapa, el menor ya ha alcanzado la capacidad de utilizar la lógica a la hora de establecer relaciones entre las informaciones y fenómenos que vive. A partir de aproximadamente los 12 años de edad, ya existe la capacidad de operar con informaciones abstractas. Ello hace que aparezca poco a poco una mayor comprensión de las situaciones y de la importancia de diferentes factores a la hora de tener en cuenta las normas, como por ejemplo la intención. Como bien se dice, los niños en esta etapa sufren cambios biológicos y psicológicos. También se produce la maduración sexual, pero también hay una maduración biológica general que potencia el desarrollo intelectual y moral. Surgen sentimientos morales personalizados como la comprensión o el altruismo, que exige la consideración de la situación concreta del otro. El adolescente formula principios morales generales y los afirma con autonomía frente a las normas exteriores. El respeto a estas últimas se realiza de un modo personal. Como ustedes pueden ver, estas son las etapas del desarrollo moral de Jean Piaget. ¿Quién fue Lawrence Kohlberg? El creador del desarrollo moral, Lawrence Kohlberg, fue un psicólogo estadounidense nacido en 1927 en la segunda mitad del siglo XX. Desde la Universidad de Harvard se dedicó en gran parte a indagar el modo en que las personas razonan en problemas de tipo moral. Es decir, que en vez de preocuparse por estudiar lo apropiado o inapropiado de las acciones, tal y como se hicieron los filósofos como Sócrates, estudió las normas y las reglas que podían observarse en el pensamiento humano en lo relativo a la moral. Él divide su teoría en 6 estadios del desarrollo moral. Hace referencia al desarrollo del juicio moral de un individuo. Estos a su vez están divididos en 2 cada uno y refleja una forma de actuar ante normas sociales y morales. Cada estadio posee razonamientos morales diferentes. Las categorías que Kohlberg utilizó para señalar el nivel de desarrollo son una manera de expresar las diferentes sustanciales que se dan en el modo de razonar de alguien a medida que va creciendo o aprendiendo. Estas 6 etapas se engloban en 3 categorías: la fase preconvencional, la convencional y la postconvencional. Fase número 1. Nivel preconvencional. Es un nivel en el cual las normas son una realidad externa que se representan solo atendiendo a las consecuencias o el poder del que se establece. Estadio 1, que es la primera etapa de los 0 a los 5 años,
En la primera etapa, el individuo solo piensa en las consecuencias inmediatas de sus acciones, evitando las experiencias desagradables vinculadas al castigo y buscando la satisfacción de las propias necesidades. Por ejemplo, en esta fase se tiende a considerar que las víctimas inocentes de un suceso son culpables por haber sufrido un castigo, mientras las que perjudican a los demás sin ser castigadas no obran mal. Estadio número 2. En la segunda etapa se empieza a pensar más allá del individuo, pero por el egocentrismo sigue presente. Si en la fase anterior no se puede concebir que exista un dilema moral en sí porque solo existe un punto de vista, en esta se empieza a reconocer la existencia de choque de intereses. Ante este problema, las personas que se encuentran en esta fase optan por el relativismo y el individualismo, al no identificarse con varios colectivos cuando uno defiende lo suyo y obra en consecuencia. Se cree que se establecen acuerdos, estos deben ser respetados para no crear un contexto de inseguridad que perjudique a los individuos. En este estadio se asumen las normas si favorecen a los propios intereses. Las normas son como las reglas de los juegos, se cumplen por egoísmo y está presente el concepto ojo por ojo. Nivel convencional. En este nivel, las personas viven identificadas con el grupo. Se pretende cumplir con las expectativas que los demás tienden de nosotros. Lo que la sociedad considera bueno o malo, el individuo así lo considera. La fase convencional suele ser la que define el pensamiento de los adolescentes y muchos adultos. Se tiene en cuenta la existencia tanto de una serie de intereses individuales como una serie de convenciones sociales acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, que ayuda a crear un paraguas ético colectivo. Estadio número 3, de los 10-12 años a los 20 años. Es la etapa de las acciones buenas, pero están definidas por su repercusión en las relaciones con otros. Las personas se encuentran en la etapa de orientación hacia el consenso, tratan de ser aceptadas por el resto y se esfuerzan por hacer que sus acciones encajen muy bien en el conjunto de reglas colectivas. Los mueve el deseo de agradar, de ser aceptados. Hacer lo correcto significa cumplir las expectativas de las personas cercanas. Estadio número 4, de los 20 a los 30 años. En esta etapa del desarrollo moral, lo bueno o lo malo emana de una serie de normas que se perciben como algo separado de los individuos. El bien consiste en cumplir las normas y el mal en incumplirlas. No cabe la posibilidad de actuar más allá de estas reglas y la separación entre lo bueno y lo malo es tan definida como concretan sean las normas. Si en la etapa anterior el interés está puesto más bien en aquellas personas que se conocen o pueden mostrar aprobación o rechazo por lo que uno hace, aquí el círculo ético es más amplio y engloba a todas aquellas personas sujetas a la ley. En este estadio, el individuo es leal a las instituciones sociales. Hacer lo correcto es cumplir las normas establecidas para buscar el bien común. Comienza la autonomía moral y se cumplen las normas por responsabilidad. Nivel postconvencional. En este nivel se aceptan los principios morales generales que inspiran las normas. Los principios racionalmente escogidos pesan más que las normas. Las personas que se encuentran en esta fase tienen como referencia los principios morales propios, que a pesar de no tener por qué coincidir con las normas establecidas, se apoyan tanto en valores colectivos como en libertades individuales, no en exclusivamente el propio interés. Estadio 5, de los 20 a los 30 años o nunca, dice. Orientación hacia el contrato social. La manera de razonamiento moral propia en esta etapa surge de una reflexión acerca de si las leyes o normas son acertadas o no, es decir, si se da forma a una buena sociedad. Se piensa en el modo en el que la sociedad puede afectar a la calidad de vida de las personas y se piensa también en el modo en que las personas pueden cambiar las normas y las leyes cuando éstas son disfuncionales.
es decir, que existe una visión muy global de los dilemas morales, al irse más allá de las reglas existentes y adoptar una posición teórica distanciada. El hecho de plantearse, por ejemplo, que la esclavitud fue legal por ilegítima y que a pesar de eso existía como si fuese algo totalmente normal, entraría dentro de esta etapa de desarrollo moral. Estadio 6. El razonamiento moral que caracteriza en esta fase es muy abstracto y se basa en la creación de principios morales universales que son diferentes a las leyes en sí mismas. Por ejemplo, se considera que cuando una ley es injusta, cambiarla debe ser una prioridad. Además, las decisiones no emanan de suposiciones acerca del contexto, sino de consideraciones categóricas basadas en los principios morales universales. Se asume que hay principios éticos universales que han de seguir y tienen prioridad sobre la ley e instituciones. Se actúa siguiendo estos principios porque se capta su validez y siente compromiso con ellos. Semejanzas entre la teoría de Colbert y Piaget. Sus investigaciones tuvieron como fruto la teoría del desarrollo moral, muy influenciada por la teoría de las 4 fases del desarrollo cognitivo de Piaget. Al igual que Piaget, Lawrence Colbert creía que en la evolución de los modos típicos de razonamiento moral hay etapas cualitativamente distintas entre sí, y que la curiosidad por aprender es uno de los principales motores del desarrollo mental a lo largo de las distintas fases de la vida. Además, tanto en la teoría de Colbert como en la de Piaget hay una idea básica. El desarrollo del modo de pensar va de unos procesos mentales muy centrados en lo concreto y lo directamente observable hasta lo abstracto y más general. En el caso de Piaget, eso significa que en nuestra primera infancia tendemos a pensar solo en aquello que podemos percibir directamente en tiempo real y que poco a poco vamos aprendiendo a razonar sobre elementos abstractos que no podemos experimentar en primera persona. En el caso de Colbert, significa que el grupo de personas a los que podemos llegar a desear el bien se va haciendo cada vez más grande, hasta el punto de incluir a quienes no hemos visto ni conocemos. El círculo ético cada vez se va haciendo más extenso e inclusivo, aunque lo que importa no es tanto la expansión gradual de este, sino los cambios cualitativos que se produzcan en el desarrollo moral de una persona a medida que se va evolucionando. De hecho, la teoría del desarrollo moral, como ustedes pudieron ver, se trata de 6 niveles, 3 etapas y en cada una de ellas 2 niveles. Ese es el modo en el que esta teoría predice que se desarrolla el área o el concepto de moralidad de un ser humano. Según Piaget, tiene mucha influencia el desarrollo cognitivo para poder alcanzar un desarrollo moral adecuado.